Hola amigos de Triathlon Channel, hemos empezado la semana con estos dos tiempos que veis aquí, 2:26:50 Lionel Mesías, 2:38:21 Laura Philipp. Son los tiempos que han hecho estos dos triatletas en sus respectivos Ironman, una en Hamburgo, Philipp, y otro en Brasil. Entonces, esto ha sido el gran revuelo, ha habido muchísimos comentarios, obviamente ha salido el tema del doping, como no, y que esto ya también comentarios de que una locura, qué tal. Entonces, bueno, yo es verdad que jamás pensé que se iban a bajar de las 2:30 en el maratón masculino, menos que se iban a bajar de las 2:40 en el femenino, pero bueno, aquí ya el año pasado Anne ya hizo una marca muy similar, por no decir mejor que la de ella, puesto que la maratón en Roth era un pelín más larga que la de aquí, ¿no? De Hamburgo, ¿no? Y también hizo 2:38:47 me parece que hizo, ¿no? Entonces, esto me ha dado que pensar, y yo de pasar, de no creer que jamás se iba a bajar de las 2:30, a creer ahora que en 10 años estaremos viendo cómo se va a correr en 2:15. Y para ello he empezado a investigar, a hacer cálculos, y que os lo voy a explicar ahora. Y yo creo que en 10 años vamos a estar ya viendo gente que corra los maratones Ironman en 2:15, y no me queda ninguna duda. Yo ya no lo veré desde Triathlon Channel, pero si sigo vivo lo seguiré, lo veré desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero, el tema del doping, vamos a empezar y vamos a creer todos que esto se puede conseguir yendo limpio. De este tema nos olvidamos y vamos a pasar a analizar cómo se puede llegar a las 2:35. Bueno, para ello lo que he hecho ha sido empezar a comparar la evolución del triatlón con la evolución del atletismo, ¿no? Y como tenemos datos que son objetivos, son datos que están ahí, podemos hacer una comparativa perfectamente argumentada, como lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, si nos ponemos en los 10.000 metros, ¿vale? Que es de donde viene este hombre, que viene de las competiciones ITU. Él ha sido 2 veces olímpico, ha estado 3 veces olímpico, me parece, que ha sido Mesías, fue campeón del mundo junior de triatlón, es decir, el típico triatlón que, bueno, porque quieren lo convierten en dualón, y ha sido uno de los mejores corredores, eso nadie lo discute, ¿no? Ahora, de ahí a hacerse 2:26:50 es lo que a mí ya me ha cambiado el chip, y pienso que se va a llegar a 2:15, ¿no? Entonces, en las Olimpiadas de Seúl, 1988, Butayev hizo 27:21 en la final olímpica de 10.000, ¿no? Ese año el triatlón no era olímpico, pero al año siguiente, en el año 1989, se constituyó la ITU, se hizo el primer mundial en Aviñón, que era olímpico sin drafting. Y el mejor corredor, que creo que hizo quinto, fue Miles Stewart, con apenas 19 años, que corrió en 32:28. El ganador de ese mundial, que fue Mark Allen, precisamente ese año corrió en Kona en 2:40:04. Esto es importante también, esta cifra, para lo que va a venir después. Entonces vemos como la diferencia que había entre los corredores de aquel entonces de 10.000 y los triatletas era de 5 segundos 7, ¿no? El mejor contra el mejor, ¿no? De ahí pasamos un salto de 12 años y nos vamos a Sydney 2000. ¿Por qué esta fecha? Porque en esta fecha el triatlón fue la primera vez que fue olímpico. Era una fecha que veníamos de correr sin drafting a correr con drafting. Unos lo prepararon como si fuera sin drafting, como Simon Wilfield, que era entrenado por Joel Fillion, un visionario que se adelantó a su tiempo. Y otros como si todavía se hubiera que correr sin drafting, ¿no? Entonces, en esos Juegos Olímpicos, Gebre Selassie corrió en 27:18. Aquí vemos una evolución del atletismo nula, prácticamente,
en estos años, en esos años, prácticamente no evolucionó el atletismo, y Simon Wilfield ya corrió en 30:52, con lo cual la diferencia con los atletas bajó de 5:07 a 3:34 en esos 12 años. Después vamos a Londres 2012, en el que Mo Farah corrió en 27:30. Como vemos, el atletismo en casi más de 20 años se mantenía igual, y Alistair Brownlee corrió en 29:07 del 10.000 y se quedó ya a 1:23 de aquí, de Mo Farah, ¿no? Este fue el punto en el que el triatlón ha estado más cerca de los mejores corredores de 10.000 de la historia, ¿no? A 1 minuto 23 tan solo. Saltamos otros 12 años, vamos a París, Cheptegei, 26:43. Aquí ya se ve que ya hay una evolución corriendo, fundamentalmente debido al carbono, porque sí, vale, en pista se corre siempre con 2 centímetros, con la limitación, pero ya en pista se corre con placa de carbono también, ¿no? Pero solo se gana, no llega a 40 segundos lo que se gana en todos estos años, en más de 30 años de evolución. Y Alex G corre en 29:47, que se va a 3:04, muy cerca de lo que se corrió en Sydney, ¿no? Que fue 3:34, bueno, 30 segundos peor respecto a los mejores, ¿no? Pero luego también tenemos ese año, en el 2024, el año pasado, la mejor carrera de la historia en un triatlón, que fue en Torremolinos, 28:47, ¿no? Y esto lo comparamos con el récord del mundo, que todavía sigue vigente desde 1999 por Kipruto, 26:24, cuando no había carbono ni había nada, y vemos que la diferencia es de 2 minutos 23, ¿no? Con lo cual, lo que hemos visto en estos años es una evolución tremenda de cómo se ha empezado a correr en triatlón, cada vez más cerca de los mejores corredores, porque claro, aquí entre medias ha habido lo de este año, estos 27 minutos de Hayden Wilde, el día antes de su defenestración por el accidente, que eso ya te acerca mucho más aquí, ¿no? De los atletas de élite. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a estar viendo es una evolución de gente que ya ha sido triatleta desde niños. Por ejemplo, Lionel Mesías, este hombre ya era triatleta directamente, ¿no? Desde antes de los 13 años, ¿no? Entonces, va a venir gente que ya es triatleta de nacimiento, que van a ir subiendo el nivel, y al final se va a llegar a los 2:15. Y entonces, ¿cómo llego yo también a esta conclusión, no? Pues si tenemos el ritmo que se haría en una maratón, el tiempo que se haría en una maratón, corriendo a ritmo de récord del mundo de 10.000, es decir, a ritmo de 26:24 el 10.000, se conseguiría una marca de 1:50:56. Esto no se ha conseguido. Parece difícil que se vuelva a conseguir, porque es que ya ha habido récord con unas zapatillas estratosféricas, y no sé ya lo que tiene que inventar o lo que tiene que permitir la IAF para que validen esos récords, ¿no? Zapatillas con muelles o cualquier cosa, ¿no? Y vemos que aquí, al récord de la maratón que se consiguió en Chicago, ya en pleno boom de las zapatillas de carbono y todo, por Kip Thorne, que es el fallecido Kip Thorne, que era 2:00:35, hay una diferencia del ritmo que se podría ir repito, al ritmo del récord del mundo, ¿no? De 9 minutos 39, ¿no? Mientras que si se corriera a ritmo de mejor marca de triatlón en un 10.000 de la historia, que es 28:47 aquí, en un triatlón, se corriera una maratón de un triatlón, nos iríamos a 2:01:26. Bueno, si a esto le sumamos esta ventaja, estaríamos en 2:11, y habría que añadirle, por el tema de la fatiga acumulada, entre 4 y 5 minutos, y ya nos iríamos a la marca de 2:15:00. También hay que tener en cuenta una cosa, que los triatlones, la mayor parte de los triatlones, los 42 kilómetros se miden sobre 42 kilómetros, no sobre 42
192 metros, que serían aproximadamente unos 36 segundos más, ¿no? Entonces casi todos se miden sobre 42, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, esta marca de Laura Phillips, que le faltaban 300 metros, perdón, 400 metros, esta marca de Lionel Mesías, que le faltaban 300, se hace sobre 42, ¿no? Sobre 42, 195. Entonces, yo en ese sentido creo que es posible. Y luego hace falta saber por qué es posible. Bueno, lo primero es, pues eso, la llegada al carbono es que no solo te ayuda en la carrera, que es lo de menos, donde más te ayuda es en los entrenamientos. Entonces, cuando antes a lo mejor te metías 10 series de 1000 y acababas reventado, ahora te metes 13 y acabas mucho menos cansado, ¿no? Con lo cual eso te va a permitir y te va permitiendo pues entrenar más y entrenar más y entrenar más. Después, bueno, lo que se está llegando ya, esos conocimientos de la nutrición y la suplementación son tremendos, ¿no? Que eso no existía, y eso permite recuperar cada vez más, que la gente compita más pruebas al cabo del año sin tanta fatiga, y para esto tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que ha pasado este fin de semana. No lo he querido hacer en una noticia porque me lo estaba reservando para este vídeo, pero claro, cuando analizas el caso de este chaval, de Alexandre Álvarez, que corrió el Epic Triatlón, 22 años, hizo cuarto en su debut, y a la semana siguiente te lo encuentras en Coruña, ganando a prácticamente casi todos los sub-23 que habían preparado en exclusiva esta prueba, puesto que era una prueba de clasificación para la selección española, y se los ha merendado prácticamente a casi todos, o a muchos de ellos. Y dices, pero ¿cómo ha podido recuperar este hombre de meterse un Ironman, de su debut en Ironman, a la semana siguiente a hacer el 20 en un campeonato de España, ¿no? Y entonces ahí se me encendió la cabeza y digo, joder, es que yo tengo una anécdota del año 92 conmigo mismo. Me acuerdo que yo ese año fui a correr Niza, que era, bueno, lo que podría equivaler ahora al Mundial de Ironman 73. Las distancias eran 4 kilómetros de natación, 120 kilómetros en bici y 32 kilómetros corriendo a pie. Yo esa carrera la tengo en la cabeza porque para mí ha sido la mejor carrera que he corrido en mi vida, donde mejor me lo he pasado. Y yo me acuerdo, yo llegué a esa carrera, lo máximo que había corrido en mi vida eran 20 kilómetros. Antes, claro, en aquella época había dos palabras que no existían, por lo menos en el triatlón español, que eran nutrición y suplementación. Y me acuerdo perfectamente lo que me llevé, porque salí del agua y me puse un maillot, ¿no? Y me llevé en el maillot, en un bolsillo me llevé un plátano y en el otro me llevé 4 orejones, que es este melocotón seco, 4 ciruelas de estas secas y 4 higos. Evidentemente no pude comérmelos porque era intragable, comí lo que pude. Y claro, en el kilómetro 16 iba corriendo muy bien, y a partir del kilómetro 16 tuve que acabar haciendo series de 400, ¿no? Los últimos 16 kilómetros, y acabé fundido, ¿no? Pero fundido, ¿no? Y la semana siguiente era el triatlón de Zarauz, que fue la primera vez en la historia que se hizo en distancia olímpica, que era una prueba de clasificación para el europeo, era como ahora Coruña, y había 4 plazas, ¿no? Y yo quedé, o sea, no me metí por una plaza, porque acabé al sprint con las 2 siguientes plazas para el sprint cerrado, ¿no? Con ellos, y me ganaron al sprint, ¿no? Entonces se colaron 2, de los 3 que llegamos al sprint, se colaron 2 para la selección, y yo me quedé, no, había 5 plazas, miento, y me quedé fuera, ¿no? Me quedé fuera, pues menos de un segundo. Y venía de hacer Niza, que era el equivalente a lo que es ahora, podía ser, porque claro, con los conocimientos que había en nutrición, pues te dejaba igual de machacado que te deja ahora machacado un Ironman. Con lo cual, te pones a pensar y dices, joder, es que siendo así tan joven, estas recuperaciones claro que son posibles, si no te pasan factura. Entonces, vemos como la gente recupera mucho, va a venir gente cada vez más preparada. Y sobre todo estamos viendo lo que se está entrenando ahora. Yo cuando fui el otro día a Gijón, al Youth, me quedé flipando, porque hace 2 años o 3
pues ibas a las carreras y la gente, pues lo típico, los padres que te engañan, o sea, mienten como cosacos, gente mintiendo que no entrenaba, y ahora es todo lo contrario. Yo me quedé, la gente abiertamente te dice lo que entrena, o sea, me lo decían los chavales, los entrenadores, que es que se está entrenando con 15 años 20 horas. 20 horas se están entrenando. Con 18 ya se están llegando incluso a las 25 horas, 30 horas. Entonces, todo eso, como va a ser una selección natural, que lleguen los más fuertes y probablemente los que más dinero tengan, pues al final vamos a ver posible que sea correr en 2.15 y no vamos a tardar ni 10 años. Esperemos las previsiones a ver si se cumplen. Un saludo.